Hola, hola, de nuevo con ustedes. Mi nombre es Alberto Arenas desde Costa Rica y estoy muy contento de volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el libro de Lucas en el capítulo 8 de los versículos 22 al 26. Leo para ustedes. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, por supuesto, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué interesante esta historia que aparece en el libro de Lucas. Pero primero conozcamos un poquito sobre el lago de Galilea. Notemos primero que es un lago, no es un mar, aunque en algunos párrafos de la Biblia se le llama mar. Se dice que el lago de Galilea mide aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. En realidad no es tan grande, pero lo más importante que tenemos que saber es que es un lago, no es un mar. Entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde salió la tempestad? Pues resulta que este lago está rodeado de colinas, especialmente dice del lado oeste, por donde entra el viento muy fuerte y se precipita desde las colinas hacia el lago. Esto hace que se produzcan movimientos de agua muy fuertes y producen olas muy grandes. De ahí que se hable de una tempestad. Contextualicemos también la situación de Jesús en ese momento específico. Recordemos que Jesús venía de estar con los discípulos, estudiando con ellos los principios fundamentales sobre el reino de Dios, por medio de algunas parábolas, si ustedes pueden recordarlo. Luego de estar estudiando esa parte, también venía de una serie de milagros que había estado haciendo los días anteriores, con la finalidad, obviamente, de mostrar el poder de Jesús, que era el mismo Dios. Eso hizo que la popularidad de Jesús y de su ministerio aumentara significativamente, y que por donde quiera que él iba, se encontraba rodeado de mucha gente, que acudían de todas partes para ser curados de sus enfermedades y para escuchar, obviamente, sus enseñanzas. Tal era la situación de tanta gente y de tanto trabajo en su ministerio, que había días que no tenían tiempo ni siquiera de comer. Obviamente, con toda esta situación, no era de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, que estuviera rendido físicamente. Así que sus discípulos le tomaron para ir al otro lado del lago de Galilea, con la única finalidad de descansar del bullicio y de las multitudes que los rodeaban. Y es así como entonces llegamos al capítulo 8 de Lucas, donde se relata la historia que leímos. Y el primer versículo dice: y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y él les dijo: pasemos al otro lado del lago, y entonces partieron. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, veamos claramente que quien dijo pasemos al otro lado fue el mismo Señor Jesús. Él dio la orden y les dijo a ellos: pasemos al otro lado. Este detalle es de mucha importancia y de mucha relevancia en relación con lo que pasaría más tarde. Debemos darnos cuenta de que los discípulos estaban obedeciendo a Jesús y ahora se disponían a cruzar el lago de Galilea siguiendo las indicaciones que el mismo Jesús les había dado. Y es en este contexto que los discípulos se encuentran con la tempestad. Estaban en medio de obediencia de parte de Jesús. Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. Uno es el hecho de que aun cuando nosotros estemos y andemos fielmente en los caminos del Señor Jesús y obedeciendo lo que Él nos pide, esto no significa ni Él nos promete que vamos a estar librados de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete tener una vida tranquila y bonanza como algunos piensan, ni tampoco Él nos ofrece librarnos completamente de experiencias amargas o de peligro. Sin embargo, lo que sí nos ofrece y podemos estar 100% seguros
es de que el Señor siempre estará con nosotros durante todo el camino de la tempestad, y Él estará con nosotros hasta pasar hasta el otro lado de la tempestad. Sigue el versículo y dice: y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Imaginemos esta situación. Y si ustedes se acuerdan, muchos de ellos eran pescadores y estaban acostumbrados a navegar en este lago, pero se encontraron con una tempestad muy, muy fuerte, tanto que el agua estaba metiéndose dentro del arca. La situación refleja fielmente lo que en mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual son alternados con periodos de prueba, como vemos en este pasaje. Todo es preparado y dirigido por el Señor Jesús, que nunca nos va a dejar. Podemos estar seguros de que Jesús sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. Él lo sabe todo. Pero sin embargo, aún así, les hizo cruzar el lago en ese momento. ¿Por qué creen ustedes que lo hizo? Él realmente lo hizo porque la práctica en esta situación era la única forma de aprender lo que habían aprendido teóricamente. Sin duda, los discípulos venían de una interesantísima charla con Jesús, posiblemente predicaciones y otras conversaciones acerca de la importancia de la fe y de lo que el mismo Jesús podría hacer con ellos si tan solo tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Pero ahora era el gran momento de poner en práctica esa enseñanza. ¿Tendrían los discípulos la fe en esta situación al que el Señor los estaba conduciendo? Podemos decir que fue una especie de examen sorpresa. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar esta situación. Él nunca nos colocaría en una situación en la que nosotros no podamos pasar. Aún así, Él está siempre a nuestro lado. Vemos también que la palabra de Dios dice que mientras navegaban, Él, hablando de Jesús, se durmió. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido. Yo no me imagino qué tanto se movía el arca y qué tantos gritos habían y qué ruido existía en ese momento, pero Jesús estaba completamente dormido. Lo primero que podemos ver con esta situación es la humanidad de Jesús mismo. Aunque Él era Dios, también era hombre, porque Él estaba tan cansado y tan rendido físicamente que estaba profundamente dormido. Y lo otro que podemos ver es todavía más importante que lo primero, que Él estaba tan confiado en su Padre Celestial que su sueño era tranquilo y reposador en este momento, porque podía estar con plena confianza de que Dios lo estaba cuidando en medio de cualquier situación. En medio de esa situación, entonces los discípulos le dicen: maestro, que perecemos. Posiblemente lo hicieron muy fuerte y con muchos gritos. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres obviamente estaban angustiados y tenían mucho miedo de morir. Recordemos que ellos eran pescadores, pero aún así, en medio de esta situación cotidiana, Jesús los prueba en su fe. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquellos momentos en los que nosotros creamos que podemos dominar la situación. Las situaciones nos quitan todo el orgullo y la autosuficiencia y nos sirven para más bien acercarnos al trono de la gracia y estar cerca del Dios mismo, que siempre está presto para ayudarnos. Por otro lado, mientras los discípulos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. Posiblemente esto a ellos les pareció muy irresponsable y fueron y lo despertaron en medio de esta situación. Ellos debían de estar pensando: ¿cómo es posible que Jesús está tan tranquilo y durmiendo en medio de la tempestad, viendo que nosotros nos estamos muriendo? Algunas veces nosotros pensamos eso también en las situaciones difíciles y en las tempestades de nuestra vida. Pensamos que Jesús no está. Pensamos de que Dios no se interesa en nuestras dificultades. Pensamos que en la tribulación que estamos pasando, Dios se fue de vacaciones. Pero no es así. Dios y Jesús están con nosotros en todo momento. Están viendo hasta dónde nuestra fe puede llegar. Jesús y Dios empiezan a hacer su obra cuando ya lo imposible es para el ser humano, para Él es empezar la parte posible y milagrosa. Y entonces, después de toda esta situación donde Él calma la tempestad, les dice: ¿dónde está vuestra fe? A los discípulos. Parece un poco extraño esta pregunta, porque obviamente ellos estaban pereciendo en ese momento y estaban con miedo por su vida.
Por supuesto, el temor de los discípulos era completamente natural, pero Él les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? El mayor peligro no era toda la tempestad y la situación que estaban viviendo. El mayor peligro que Jesús vio en ese momento fue la evidente incredulidad de los discípulos, la falta de fe en la confianza en Dios. Y así el Señor les indicó que deben de creer en el Señor Jesús y creer en Dios y saber que la situación y los problemas no están dentro de cada uno de nosotros. Más bien, que los problemas están dentro de nosotros y no en el entorno que nos rodea, porque a veces perdemos la confianza en Dios, que es el cuidador de nuestra vida. ¿Quién es este?, dijeron al final, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Estaban maravillados. Es extraño pensar de esta forma, si sabemos que ellos venían de estar varios días con el Señor Jesús haciendo milagros de sanidad y de otras cosas, y aún así se sorprenden de que el mismo Jesús, siendo Dios Todopoderoso, pudiera hablarle tanto a las olas como al viento y lo obedecieran. Aún así ellos tenían que aprender que el hombre que estaba durmiendo en la barca era el mismo Dios que estaba con ellos. Ellos debieron de haber entendido que cuando Jesús les dijo, vamos al otro lado, debieron de haber tenido la confianza plena de que iban a llegar al otro lado porque así lo había dicho Jesús. Como reflexión final podemos decir varias cosas de esta situación de la tempestad. Obviamente en nuestra vida siempre vamos a tener tempestades, tribulaciones, problemas, situaciones amargas, porque Jesús no nos ha prometido que no vaya a ser así. Pero también tenemos que estar claros de que Jesús siempre estará con nosotros, aun cuando en muchas ocasiones parezca que no es así. Él nos promete estar en cada momento de nuestra vida. Él tiene control de toda nuestra vida, de las situaciones en las que parece que son muy bonitas y en aquellas, por supuesto, que no son tan bonitas, es cuando más está Jesús con nosotros, aunque no lo veamos. Tenemos que tener confianza en que Jesús es el mismo Dios y que ese Dios, igual que hizo milagros en el tiempo pasado, los puede hacer ahora con nosotros. Debemos de confiar todos los días de nuestra vida. Cuando nos levantamos, debemos confiar que ese día Dios nos lo ha regalado y que de esa manera vamos a terminar el día conforme a su voluntad. Por eso, pensemos siempre, aun cuando creamos que no es así, que Jesús y Dios están con nosotros cada momento y en cada lugar donde estemos. Que Dios los bendiga y que realmente puedan sentir la paz, el amor y el gozo que solo Dios puede dar en medio de las tribulaciones y sobre todo también en medio de las cosas buenas.